Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Buenos días, tengan todos bienvenidos a su Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. En Santa Mónica, Radio y TV Más, te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, en este espacio donde exploramos la tradición apostólica, el Magisterio Santo y la Sagrada Escritura como el depósito de nuestra fe, el depósito de la revelación que nos ha dejado Dios a la Santa Madre Iglesia. Es el lugar donde nosotros exploramos la voluntad, el amor misericordioso, el plan de salvación para todos nosotros por parte de Dios. Hemos estado hablando en los últimos programas sobre los sacramentos, lo que es la sacramentología, el estudio sobre los sacramentos. Hemos visto en primer lugar lo que es la Iglesia como sacramento, como primer sacramento, instrumento de Dios, elegido, creado y elegido por Dios para realizar su obra salvífica. También hemos visto el sacramento de iniciación cristiana, bautismo y confirmación, y el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la comunión con Dios, la comunión de la Eucaristía, el sacramento del culto divino a Dios, fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Y en el día de hoy vamos a ver los sacramentos medicinales, los sacramentos que nos otorgan salud por mano de Dios. El sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de enfermos o de los enfermos. La vida nueva que recibimos en los sacramentos de iniciación cristiana no elimina la fragilidad humana, elimina la consecuencia mortal de la muerte por el pecado, pero no nos recobra de nuestra fragilidad. El creyente sigue expuesto al pecado, como podemos ver, y es así, la enfermedad, y sigue expuesto a la muerte. Por eso, la Iglesia, continuando la misión sanadora de Cristo, ofrece los llamados sacramentos medicinales, que son la reconciliación y la unción de enfermos. Jesucristo mismo se presenta en varias oportunidades como el médico, según el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 17, nos recuerda: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, acertadamente. Estos sacramentos hacen presente la promesa del Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos recuerda en el Evangelio según San Juan 10:10. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña lo siguiente en su numeral 1421. Por los sacramentos de curación, Cristo, médico y sanador, actúa en la Iglesia. Cristo no solamente es el que nos otorga la salvación, nos da la bienvenida en un proceso de salvación, de purificación, de renovación, de estructuración humana desde el bautismo y la confirmación. No solamente se da y se entrega en la Eucaristía, sino que además es instrumento, sino que además, mejor dicho, es la sanación propia de Dios. Son, por tanto, signos eficaces del amor misericordioso de Dios que cura integralmente al hombre, en el alma y en el cuerpo. Vamos a empezar entonces con el primer sacramento medicinal, el sacramento de la reconciliación, que va directamente a la identidad y al sentido de la vida cristiana. Primero hablemos sobre los nombres. Diversos nombres tiene o se le ha dado a lo largo de la historia este sacramento, que a su vez, si tiene tantos nombres, podríamos interpretar que tiene una gran riqueza, cosa que es verdad, pero al mismo tiempo también puede generar cierta confusión. Vamos a arreglar esto, vamos a discernir todo esto. A lo largo de la historia, el sacramento ha recibido 4 diferentes nombres. Bien,
El primero es el de la confesión, el segundo es el de la penitencia, el tercero es del perdón y finalmente la reconciliación, que yo me atrevería a decir que es el sacramento, que es el nombre inicial del sacramento, de la reconciliación. Ya vamos a ver por qué. El nombre confesión, llamarle a esto el nombre de confesión, resalta más bien la manifestación de los pecados. Bien, oye, pero es que les lo estoy diciendo a Dios, sí, pero es como colocar el acento sobre el decir los pecados a Dios. Ese es el tema con el nombre confesión. El tema del nombre confesión es resaltar la manifestación de los pecados sobre otras cosas más. El segundo nombre es penitencia. Este nombre subraya la conversión. Está muy interesante porque la penitencia no es para castigarte, sino la penitencia es el gesto que me permite a mí la conversión, que el gesto de Dios, que con su gracia, con la gracia de Dios, yo voy convirtiéndome. Aquí el tema de la gracia es fundamental, no lo podemos dejar a un lado. Bien, la penitencia por sí sola es como un castigo más y ya está, que no tiene que vivirse así, sino que la penitencia es para que yo, con la gracia de la penitencia, con la gracia de Dios, transforme mi vida. Ese es el tema de la penitencia. Ese es el segundo nombre que recibe este sacramento medicinal. El tercer nombre que recibe este sacramento medicinal es el nombre de perdón. Este nombre destaca la gracia gratuita de Dios. Llamar a este sacramento perdón resalta la acción de Dios, el que perdona. Bien, es el que quiere sanar, es la gracia sanadora. Si el primer nombre, confesión, resalta la manifestación de los pecados, el segundo nombre, que es penitencia, subraya la conversión de la persona que está confesando los pecados, el tercer nombre subraya es la acción de Dios, la acción graciosa de gracia de Dios sobre nosotros. Finalmente viene el cuarto nombre, que es lo que creemos que es el nombre más acertado para este sacramento, que es el nombre de reconciliación. ¿Por qué? Porque expresa mejor el sentido profundo del encuentro de la humanidad con Dios, del pecador con la acción graciosa de Dios. Es la reconciliación, los dos se reencuentran, se concilian, porque a la larga uno acepta que el otro es el que lo salva, el que lo restaura, y el que restaura cumple lo que quiere hacer, que es encontrarse y sanar a el Hijo, como lo hemos contemplado hoy en el Evangelio según San Lucas, en la parábola del Padre Misericordioso, que también se le llama la parábola del Hijo Pródigo. ¿Por qué se le llama así? Porque es el Hijo el que vuelve al Padre, pero es el Padre el que recibe al Hijo. Hoy, 24 de abril, donde la Iglesia celebra la conversión de nuestro Padre San Agustín, que es justamente ese gesto donde San Agustín quiere recobrarse, reencontrarse, reconciliarse con Dios mediante el sacramento del bautismo allá en el año 389, si no mal recuerdo. Puedo equivocarme, estoy seguro que ese es el año 389. Verifíquenlo por favor, porque si no, nos podemos tener un problema. El término más completo, por lo tanto, que consideramos que integra mucho más es el término reconciliación. No quiere decir que esté mal decir confesión, que esté mal decir penitencia, que esté mal decir perdón. No, está muy bien dar esos nombres. Pero recordemos que cada nombre como que destaca o subraya algo de la acción. En que hemos reconciliación, creemos que integra más la acción del sacramento, de la acción salvadora de Dios en su complejidad. ¿Por qué creemos que el nombre reconciliación integra más la acción de Dios con la humanidad? Primero, porque la acción de Dios perdona, reconcilia, perdona, une. El número dos, también está integrada la respuesta de la humanidad que quiere convertirse, se concilia, se reconcilia con su Dios.
Y en tercer lugar, habla de una dimensión eclesial. Porque también podríamos decir, bueno, pero la reconciliación es un sacramento que hago yo como el sacerdote que representa a Cristo en ese momento. Ciertamente, eso no. Pero es la Iglesia la que también te acompaña en ese proceso y también tú lo haces también por el bien de la Iglesia. Y si la Iglesia es el primer sacramento, es decir, la primera acción de Dios para con nosotros, la reconciliación también es reconciliarte con la comunidad creyente. Vamos con nuestro corte publicitario y en breve volvemos con muchísimo más de Su Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. ¿Necesitas orientación legal? En Santa Mónica Radio está el consultorio legal con los abogados Daisy Blanco y Hugo Tirado. Información clara y directa. Miércoles 9:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que orienta. Tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Impulsando el saber. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Ya estamos de vuelta con Su Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos escuchan a través de la 610 de la amplitud modulada, 95.7 de la frecuencia modulada y que también nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.radiosantamónica.org. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida con toda nuestra programación editada y subida a nuestras redes sociales para que puedas escucharlo donde sea, Spotify, YouTube, etcétera, para que todo ese contenido que quieras contemplar, que quieras volver a escuchar, volver a reflexionar, esté a tu alcance. Gracias por estar con nosotros. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre en este programa en el cual estamos profundizando sobre los sacramentos de medicina, los sacramentos medicinales que curan. Estamos hablando principalmente ahora del sacramento de la reconciliación y por qué le hemos dado ese nombre. Es un nombre, el denominar al sacramento de reconciliación con ese nombre de reconciliación es el más completo porque integra tanto la acción de Dios que perdona como la respuesta del hombre que se convierte y así su dimensión eclesial comunitaria. Recordemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dios nos reconcilió consigo por Cristo. Es Cristo el que inicia, Dios el que inicia ese movimiento gracioso de encontrarse con nosotros y querernos reconciliar con Él.
¿Cuál es la identidad teológica, por tanto, de este sacramento de la reconciliación? Podemos decir que tiene tres grandes aspectos. El primero, y fundamental, restaura la gracia bautismal. Esta es parte de la identidad teológica fundamental. El sacramento de la reconciliación restaura la gracia en el cual nos encontramos al recibir el bautismo. Es como una especie de reset, de resetearnos a esta gracia principal, lo que me gusta mucho decir, a este diseño original nuestro sin pecado. Y número 2, tenemos que reconstruye la comunión con Dios. La reconciliación, como su mismo nombre lo indica, nos vuelve a unir con Dios. Reconstruye el vínculo que por nuestro propio mérito destruimos. Por méritos de Jesús de Nazaret, reconstruye y une con Él. Y en tercer lugar, reintegra al creyente a la iglesia. Es decir, que las tres cosas que integran el nombre de reconciliación, aquí las vemos más profundamente a nivel teológico. Nos restaura con la gracia bautismal, reconstruye la comunión con Dios y reintegra al creyente a la iglesia, que es fundamental, que esté en paz, en proceso de conversión, en conjunto, en y para la comunidad creyente. El pecado nunca es un acto solamente individual, jamás. Tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias espirituales y por supuesto consecuencias con nuestra relación con Dios. Como nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando nos recuerda, si un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando la iglesia es tal cual así unida, esto es lo que pasa. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: el pecado es, ante todo, una ofensa a Dios, pero también rompe la comunión con la iglesia. Esto es fundamental porque creemos que el pecado no tiene ningún tipo de consecuencia, o bueno, si no molesto a nadie no hay ningún problema. Y no, el pecado es ante todo una ofensa a Dios, y por ser una ofensa a Dios, también rompe la comunión con los que me rodean. También rompe la comunión con aquellos a los cuales también quiero mucho. Pero Fray, no lo estoy haciendo directamente contra ellos, es correcto. Pero también si yo tengo una herida y lo que hago con esa herida en vez de sanarla es darla como un virus a los demás, entonces estoy dañando también a los demás. Porque también dejo que mi herida sangre, y cuando digo sangre, es que también dejo que el resentimiento, que el odio, que la venganza, que todos estos malos pensamientos y malas obras se expongan a que me atraviese por el medio, que no tiene la culpa de lo que yo estoy, de lo que pueda estar ocurriendo. Esto pasa constantemente. Lo vemos más de lo que creen. Por eso el sacramento de la reconciliación es, ante todo, personal, eclesial y medicinal. Es personal porque reestructura nuestro encuentro con Dios, es eclesial porque nos reconcilia con la comunidad creyente, con la iglesia, y es medicinal porque cura especialmente nuestro interior, nos da paz en medio de la tormenta. Bien, esto ya es terapia para mucho más. Porque una verdadera conversión, una verdadera confesión, una verdadera vivencia del sacramento de la reconciliación es una excelente terapia. Es una excelente terapia. Y es por eso que la comunidad creyente tiene que ser una comunidad terapéutica en pro de la conversión y el crecimiento espiritual y psicológico sano de los que constituyen la comunidad. En segundo lugar, vamos al fundamento bíblico del sacramento de la reconciliación. Primero que nada vamos a hablar del Antiguo Testamento. Dios llama constantemente a la conversión. Y esto lo vemos cuando el texto nos habla de constantemente, hay como una frase que se va repitiendo a lo largo del Antiguo Testamento, que parafraseando puede ser: vuelvan a mí de todo corazón.
Lo repite constantemente, desde el Génesis hasta los Macabeos, que es que el corazón de mi pueblo vuelva hacia mí. Constantemente lo quiere hacer. Y por eso es que Dios se revela primero como Padre misericordioso, que vemos en Proverbios, como esposo fiel, que lo vemos en el profeta Ezequiel, y como madre entrañable, como lo vemos en el profeta Isaías. Es ese Padre misericordioso que constantemente su corazón busca encontrarse con el corazón de la humanidad que lo rechaza. Es el esposo fiel ante la esposa que le cuesta mucho serle fiel al esposo en el profeta Ezequiel, y es la madre entrañable. Dios tiene entrañas de madre, que le duele sus hijos, que le duele su pueblo. El pecado es básicamente en el Antiguo Testamento infidelidad a la alianza, pero sobre todo hay posibilidad de retorno. Dios pacta alianza constantemente con su pueblo. Lo hace en el Génesis, en el diluvio, lo hace con Moisés, también lo hace, por supuesto, antes de todo eso, tanto con Abraham como con Isaac, como con Jacob. Hace pactos constantemente con su pueblo. El pacto más grande es el que hace con Moisés en el Horeb. Y a lo largo de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento hay pactos, y todos y cada uno de ellos nos va rompiendo el pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios quiere restaurar ese pacto constantemente. ¿Cuáles son las prácticas de conversión que el pueblo de Israel se da cuenta que tiene que realizar constantemente? Bueno, primero lo vemos en el Salmo 51, que es confesar los pecados. Y lo vemos en este salmo cuando David constantemente está diciéndole al Señor: Señor, confieso mi culpa. Te confieso mi culpa, el pecado contra el cielo, contra ti. Otra práctica de conversión que se ve mucho en el Antiguo Testamento: el ayuno, la oración y la penitencia. Recordemos que son acciones que expresan que expresan y también ayudan en la disciplina propia de la persona para encaminarla en ese proceso físico, mental y espiritual de la conversión. Y por último, otra práctica de conversión es el sacrificio expiatorio, que antiguamente vemos que es básicamente el sacrificio de un animal, por eso que se llama el chivo expiatorio, porque expía, purifica con su muerte los pecados del pueblo, de aquel pueblo que realmente está arrepentido, pues expresa ese arrepentimiento y elimina esos pecados, ese mal, sacrificando a un animal. Es una expresión de pueblos antiguos que lo hacían la inmensa, por no decir todos en general, a su manera. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se ve esto? Jesús inaugura una nueva manera de hacer las cosas. Como siempre digo, Jesús siempre hace todo nuevo. Jesús inaugura el reino con una llamada clara: conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Conviértanse y crean en el Evangelio, como lo vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Conviértanse y crean en la buena nueva, en esta nueva forma de ver y contemplar las cosas, la vida. La conversión en Cristo es cambio del corazón, implica adhesión a la persona de Jesús, y en tercero, nace del encuentro con su misericordia. En otras palabras, lo que quiere Cristo es que nuestro corazón, ya sin necesidad de más nada, se vuelva hacia Él, como lo dice nuestro Padre San Agustín. Implica una adhesión a la persona de Cristo. Voy a seguir verdaderamente a Jesús de Nazaret, y nace del encuentro. ¿Por qué el encuentro? Porque no eres tú el que tiene la primacía, no eres tú el que da el primer paso. El que da el primer paso, si nos ponemos muy honestos y muy claros, siempre va a ser Dios. Siempre es Jesús el que misericordiosamente quiere encontrarse contigo, quiere sanarte totalmente. El ejemplo clave lo vemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Habrá más alegría en el cielo
por un pecador que se convierte. Esa es la clave, porque vemos que Jesús perdona pecados, cura enfermos y libra del mal en toda su obra apostólica que realizó mientras estuvo con nosotros aquí en la tierra. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio, este programa donde profundizamos la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y también, por supuesto, el Magisterio Santo. Estos 3 que son lo que podríamos llamar este trípode que sostiene y que nutre la revelación, lo que es el depósito de la fe. Y en este momento estamos hablando sobre los sacramentos de reconciliación, específicamente el sacramento que nos habla de este encuentro que tenemos con Jesús de Nazaret. El que da el primer paso es Jesús de Nazaret y nosotros lo que hacemos es que nos vamos reencontrando con Él. Es una dinámica en la cual el médico constantemente nos busca a nosotros y nosotros lo que hacemos es que respondemos muchísimas veces a Él. Algo que podemos decir que no pasa mucho en los últimos tiempos. ¿Qué médico te busca a ti para sanarte? Más bien eres tú el que tenés que buscar al médico. Este médico es sumamente especial. Este médico te busca a ti y quiere sanarte constantemente. En el sacramento de la reconciliación podemos ver que en el Antiguo Testamento tenía una visión muy diferente porque era, de alguna otra manera, reconocer la infidelidad de la alianza y quererla volver a recobrar mediante la confesión de pecados, acciones de penitencia, oración y ayuno y sacrificios expiatorios. Y lo que hace Jesús de Nazaret es que presenta un nuevo y definitivo pacto y una nueva manera de hacer las cosas, inaugurando su reinado. La conversión a Cristo, por lo tanto, es cambiar el corazón, la adhesión a la persona de Jesús de Nazaret y nace del encuentro de la misericordia de este médico que sale a tu encuentro como el Padre misericordioso sale al encuentro del Hijo que está volviendo y lo ve a lo lejos. Jesús, por lo tanto, perdona los pecados, cura nuestras enfermedades y nos libra del mal, cumpliendo así las promesas del Padre nuestro. ¿Cómo es esta institución del sacramento? Pues lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Cristo confía a la Iglesia el poder de perdonar los pecados. En otras palabras, el sacramento está fundamentado, está explícito en la Sagrada Escritura. De hecho, todos los sacramentos lo están. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, dice lo siguiente: a quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Está instituyendo el sacramento de la reconciliación. El Catecismo de la Iglesia Católica reseña lo siguiente: Cristo instituyó el sacramento de la penitencia para todos los miembros pecadores de su Iglesia. Es decir, que el sacramento es la acción de Dios que quiere
justamente realizar una obra misericordiosa a través de la iglesia. La iglesia es la que garantiza la entrega de esta gracia. Tiene la responsabilidad de garantizar esta gracia que se está dando por parte del corazón de Dios hacia su pueblo y hacia la iglesia. La tercera parte que vamos a tocar de este tema ya es no solamente hablar del sacramento de la reconciliación, sino que también vamos ahora a hablar del segundo sacramento medicinal, que es la unción de enfermos. La unción de enfermos tiene un sentido propio dentro de la obra misericordiosa de Dios y también tiene un fundamento que tiene toda la lógica del mundo, si lo podemos ver. Y es muy importante que queramos recibir este sacramento. Vamos primero con la visión bíblica de este sacramento. Bien, vamos a hablar de la Biblia o cómo se ve la enfermedad en el Antiguo Testamento y en el mundo bíblico en general. Bien, recordemos que la Biblia es un texto religioso, no tanto científico. Tiene referencias científicas, pero no es un referente científico, sino es un referente religioso teológico. En primer lugar, ¿cómo se percibe la enfermedad en la Biblia? Se percibe en un principio, se percibe como parte de nuestra fragilidad humana. Bien, la Biblia específicamente habla de que la enfermedad es una de las cosas en las cuales nosotros vamos a decir somos frágiles. Tenemos fragilidad, eso nos pasa. En segundo lugar, a veces vincula la enfermedad al pecado. Si te pasa esto es porque cometiste un pecado. No siempre ocurre esto y evidentemente no hay correlación en ninguna de las dos, pero habla de que hay enfermedades que ocurren a causa del pecado. Y en tercer lugar, habla también de la enfermedad como un misterio. Es decir, si misterio es el plan salvífico de Dios en el presente, la enfermedad también puede decirse que forma parte de ese proceso de salvación que está realizando Dios en tu vida. La enfermedad es la oportunidad para tú poder consagrarte más a Dios, ver a Dios en la enfermedad, en los padecimientos, ver a Dios en los que me rodean, ver a Dios en ese proceso de salvación propia, como lo vio Job, que no perdió la fe ante las calamidades que le pasaban. Sin embargo, progresivamente se va comprendiendo este dualismo entre enfermedad y pecado, porque no todo sufrimiento es castigo, y esto lo vemos también a lo largo de la Sagrada Escritura. El sufrimiento muchas veces es porque somos tontos. El sufrimiento muchas veces es porque nos alejamos de Dios. El sufrimiento muchas veces es porque quiero que se realice la venganza, quiero que se realice todo según mi resentimiento, quiero que se realicen las cosas según mi parecer al mundo, quiero herir al mundo, quiero herir a los demás, y hay sufrimiento. Porque el primero que sufre la sed de venganza eres tú. El primero que sufre por el resentimiento eres tú. El primero que sufre por el odio eres tú. Por lo tanto, no todo sufrimiento es castigo. Es todo lo contrario. Es consecuencia de la testarudez de muchos de nosotros. En segundo lugar, puede ser que también la enfermedad tenga un sentido salvífico, como ya hemos dicho anteriormente. ¿Cuál es esta dinámica que tiene Jesús con los enfermos? Aquí la vemos muy claramente y hay muchos relatos que nos puedan decir cuál es la relación de Jesús con los enfermos, pero vamos a resumirla de la siguiente manera. Primero que nada, Jesús dedica gran parte de su ministerio a la sanación. Y cada sanación que Jesús hace no es al azar, tiene un sentido profundo y específico. Nos recuerda en los Hechos de los Apóstoles que Jesús pasó haciendo el bien y curando a los que él se encontraba. Por lo tanto, las curaciones de Jesús, en primer lugar, son signos de la llegada del reinado de Dios. Para eso son las enfermedades. Lo hemos visto gran parte en el Evangelio según San Juan. Maestro, este que está ciego, ¿es a causa de su pecado o a causa del pecado de sus padres?
Y Jesús le dice, ni uno ni lo otro. Este es ciego para glorificar a Dios. Y lo termina glorificando tal cual como lo promete. Por lo tanto, las curaciones que dice Jesús son signos del reino. En segundo lugar, manifiestan una salvación integral. No solamente es curar al ciego, es sacarlo de ese red de pecado, es sacarlo de esa enfermedad también psicológica y espiritual, donde se da cuenta que no está donde debería que estar, de los vicios donde debería que estar, donde el lugar de pecado donde debería que estar, y es para que se acerque a Jesús de Nazaret. La salvación es integral, también es psicológica, social y mental, y espiritual, perdón. Por lo tanto, también, en tercer lugar, las curaciones de Jesús unen cuerpo y alma. Sanan el cuerpo, sanan el espíritu. Bien. Vete y no peques más. Esa es la sanación profunda que hace Jesús de Nazaret. A veces se une, por no decir la mayoría de las veces, se une la sanación y el perdón, o la salvación con el perdón. Cuando nos recuerda en varios milagros, específicamente uno que podemos observar en Lucas capítulo 5, donde dice, tus pecados han sido perdonados. Cura a un manco que tenía problemas con la mano, lo cura y le dice que ve y no peques más. Al que andaba en la camilla, que no se podía levantar, levántate, ve y no peques más. Eso es para demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad no solamente para salvar y perdonar pecados, sino que además integra físicamente a la persona. Vamos a nuestro corte de publicidad y en breve volvemos con mucho más de Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental jueves 10 de la mañana con el Dr. Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio. Sonríe con confianza. ¿Necesitas orientación legal? En Santa Mónica Radio está el consultorio legal con los abogados Daisy Blanco y Hugo Tirado. Información clara y directa. Miércoles 9:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que orienta. Tu salud es prioridad. Consultorio médico, martes 10 a.m. Participa y resuelve tus dudas con el Dr. Carlos Loaiza. Información clara, orientación responsable. Santa Mónica Radio, comprometidos contigo. Porque ellos también son familia. Llega el consultorio veterinario, martes 9 de la mañana, con la doctora Carmen Ajib y el doctor Segundo Estela. Santa Mónica Radio, cuidando a quienes amas. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio, donde te acompañamos constantemente. Santa Mónica Radio, acompañamos tu vida desde Chota,
Perú. 610 de la amplitud modulada, 95.7 de la frecuencia modulada. Recuerda que también nos puedes escuchar desde nuestra página web www.radiosantamonica.org, donde están nuestros horarios, nuestros contactos, nuestra manera de poner también en sintonía con nosotros. Envíanos tus preguntas, tus propuestas, contratación de servicios y muchísimo más. Toda nuestra programación subida para que la puedas disfrutar donde quiera que estés. En Su Corazón en Llamas estamos hablando sobre los sacramentos medicinales y específicamente estamos hablando ahora de la unción de los enfermos. ¿Cuál es el fundamento sacramental de esta gracia que nos ha dado el Señor? El texto clave es la carta del apóstol Santiago en su capítulo 5, versículo 14 a el 15. El apóstol Santiago le escribe a la comunidad diciéndole lo siguiente: ¿está enfermo alguno? Llame a los presbíteros y que oren sobre él y lo unjan con óleo. Esta es una directriz del apóstol Santiago a la comunidad. Lo que quiere decir muchísimas veces varias cosas, que si lo que está en la Sagrada Escritura es palabra directriz de Dios, se interpreta según la razón y la revelación de Jesús de Nazaret. Las cartas pastorales, en este caso la carta de Santiago, es revelación de Dios, tradición apostólica y magisterio santo, está en el depósito de la fe. Por lo tanto, es un sacramento que tiene un fundamento bíblico en Jesús de Nazaret. Aquí encontramos en este pedazo varias cosas, 3 cosas específicamente. Primero, el ministro es el presbítero, es decir, un ministro ordenado dentro de la iglesia. En segundo lugar, hay un signo que es unción con aceite, específicamente el aceite santo. Y en tercer lugar, el efecto que tiene que tener esta vivencia de sacramento, que es la salvación, el alivio y el perdón de los pecados. Los sacramentos por sí son efectivos y la eficacia no tiene por qué minusvalorarse de acuerdo al ministro que la está ejerciendo ni a la persona que lo recibe. El sacramento realiza lo que significa. Ahora, si yo estoy dispuesto o no, es otra cosa. Pero el sacramento es eficaz en sí mismo. Bien, esto es importantísimo. El concilio en algún momento también renovó este sacramento diciendo que además es un sacramento que no es para el final de la vida, sino es cuando alguno de los miembros de la comunidad están gravemente enfermos, bien sea que están a punto de entrar en quirófano o ir al hospital, o que tienen una enfermedad grave, o que tienen, incluso recordemos que la unción de enfermos es unción de enfermos, no es unción al final de la vida, es unción de enfermos. Cada vez que usted está enfermo gravemente, puede pedirle al presbítero recibir esta unción. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en su numeral 1520. Dice así: la unción de enfermos confiere una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades propias de una enfermedad grave. Esto es importante, señores. Es configurarse con Cristo. Es recibir esa gracia especial. ¿Cuál es la dimensión teológica y pastoral de los sacramentos medicinales? Pues la siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la dimensión terapéutica integral. Ambos sacramentos no son ritos. Bien, tanto el sacramento de la reconciliación como el sacramento de la unción de enfermos no son solamente ritos. No son solamente ritos, sino que son encuentros sanadores con Cristo, que sanan la multidimensionalidad de la persona, de la vida humana, a nivel psicológico, a nivel
mental, a nivel espiritual, a nivel corporal. Bien, integra, la vivencia de la sanación que dan la gracia del sacramento de medicina. Sanan el alma del pecado porque eliminan el pecado, sanan el corazón de esa culpa, de la angustia, porque te dan paz en medio de la tormenta, y si Dios lo quiere, también sanan el cuerpo. Bien, es que si no se sana el cuerpo, Dios no lo quiere. Recuerden que el punto de esto no es tanto la sanación del cuerpo, sino la vivencia de la enfermedad, de la dificultad como parte del proceso de encuentro con Dios. Es el problema que tenemos, que es que queremos huirle a la gran realidad de la fragilidad humana. No hay que eliminar la fragilidad humana. Hay que asumirla tal cual como es. ¿Cuál es la dimensión eclesial de los sacramentos medicinales? Bueno, la iglesia que acoge, que intercede y que participa en la sanación. Y esto es en todos. Vuelvo y repito, el sacramento de reconciliación realmente, aunque es tú como el sacerdote, pero lo que hay que tener en cuenta es que la iglesia acoge a la persona que está viviendo el sacramento e incluso la impulsa a recibir el sacramento de la reconciliación. Esto es fundamental también. Y recibe el que acaba de vivir el sacramento de la unción de los enfermos, lo mismo, algo comunitario. E intercede la iglesia por aquel que tiene que arrepentirse, por aquel que está viviendo el sacramento, e intercede por aquellos que quieran conservar la gracia que da el sacramento. E intercede por la conversión de toda la humanidad. Participa en la sanación, porque queremos que nuestros hermanos y queremos que toda la iglesia pase de ser pecadora a ser santa. Es un proceso de toda la vida. Pero no por eso hay que retrasarlo, hay que vivirlo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1499, toda la iglesia encomienda a los enfermos a el Señor. Y la dimensión pascual, la dimensión del paso. Ambos sacramentos están unidos al misterio de Cristo, al proyecto y plan de salvación de Jesús de Nazaret. Están afiliados la reconciliación y la unción de enfermos. La reconciliación, porque es muerte al pecado para nacer de nuevo, o mejor dicho, muerte al pecado para renovarnos en la vida, mejor dicho, y en la unción de los enfermos, porque la unción es compartir mi vida con el Cristo sufriente y glorificado en la debilidad humana, pero planificada por la resurrección. Como dice el apóstol San Pablo a los romanos, si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Y por último está la dimensión misionera. Quien ha sido sanado se convierte en testigo, vive reconciliado y transmite la misericordia. En conclusión, queridos hermanos, los sacramentos de reconciliación y la unción de los enfermos son una manifestación concreta del amor de Dios que no abandona al hombre en su fragilidad. En ellos, Cristo perdona, reconcilia, fortalece, sana y da sentido al sufrimiento humano. Esto es importante, da sentido a la fragilidad humana. No son sacramentos del final de la vida, sino sacramentos de la vida, que dan vida, que sanan para que tengamos vida, porque permiten experimentar ya desde ahora la salvación. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo los voy a aliviar, nos promete el Señor. Y así la Iglesia continúa su misión, ser signo vivo de la misericordia de Dios, médico del alma y del cuerpo, que conduce al hombre a la vida, vida en abundancia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos
en su programa Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te ha acompañado Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, aquí en de Santa Mónica, Radio y TV Más. Que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Corazón en Llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa.